Hola, hola, buenos días. ¿Me escucho bien? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Hola, Hola, hola. buenos días, profe. ¿Todo bien? Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ok, pues vamos a empezar con una semanita más de clase. Este, este próximo miércoles tenemos el examen, ¿verdad? El segundo parcial. Eh, y bueno, no sé, creo que todavía falta alguien, ¿verdad? Normalmente somos, ¿qué? ¿5? Este, a ver si ahorita se conecta. ¿Quién falta? Veo que creo que falta alguien más, pero bueno, a ver ahorita si se conectan. O no sé si ya somos todos, ya ni me acuerdo cuántos somos. no son Humberto y Roberto, creo. Dos Ok, más. dos más, ¿verdad? Bueno, este, ¿ya están listos para el examen? ¿O andan en eso? Respecto al examen, bueno, no sé si quieran revisar algo, alguna duda, algún tema que no haya quedado del todo tan claro. Podemos dedicar un ratito el día de hoy a aclarar dudas o a revisar algo que quisieran repasar o comentar o de algo que no haya quedado tan claro. No sé. Bueno, ahorita aprovechando que ya llegó Humberto, el examen, ¿se acuerdan que comentamos que iba a ser? Bueno, hice un ligero ajuste para que sea un poquito más corto. Este, Comentamos que el examen iba a ser, bueno, de entrada son los temas 4, que es toda la cuestión de las áreas de memoria. El tema 5, que es todo lo de los procesos de background. Y el tema 6, que sería la cuestión de, aquí el tema 6, si recordarán, son las estructuras lógicas. Y se dividía en dos partes, ¿no? La parte 1, que es toda la parte desde los bloques hasta los segmentos, ¿no? De eso trata la primera parte. La parte 2 tiene que ver con table spaces. Lo que hice fue que en esta partecita de table spaces, la última, esta sería hasta el siguiente parcial. ¿Ok? O sea, el examen va a llegar nada más hasta aquí, hasta la parte 1. ¿Ok? Esta parte de table space ya no entraría hasta el tema 3. Básicamente también por la razón que la parte del tema 7, que son las estructuras físicas, que es, digamos, el tema 7. Esta parte está muy, muy ligada con la parte de Table Spaces, entonces también conviene más tenerlo junto, esta parte, y dejámoslo para el siguiente examen. Entonces vamos a hacerlo así. Este va a ser el segundo parcial, este va a ser el tercero. ¿Ok? Bueno, entonces por si, nada más para comentarles eso. Bueno, entonces decía, no sé si quieran, antes de continuar con lo que nos quedamos en la clase pasada, repito, si quieren algún tema que no haya quedado claro, dudas o algo, pues podemos dedicar un ratito. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario o duda al respecto del examen. ¿Todo bien más o menos? Lo teníamos programado para este jueves, ¿verdad? Miércoles, ¿no? Ah, el jueves dijimos, ¿verdad? Que yo recuerde jueves, no. Jueves, No sé ok. si. Sí, sí, tienen razón, dijimos jueves. Sí, lo tenemos programado para el jueves en la tarde a las 7. ¿Nada?
De momento no. No sé Bueno, los demás. si no, porque, pues, entonces para seguir con lo que nos habíamos quedado. Y ya cerramos esta parte de hasta tema 6 parte uno. Bueno, pues entonces, si no hay dudas al respecto, pues vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Bueno, voy a esperar un ratito más. Para poder hacer el examen necesito darles un numerito, que es como que el número de examen, el número de asignación. Voy a esperar un ratito más a ver si se une. Creo que falta un compañero, ¿verdad? A ver si se une. Y si no, ya al final de la clase les doy ese numerito. No, yo creo que mejor el miércoles. Al fin tenemos todavía la clase del miércoles. Bueno, la otra cosa es que en Classroom todavía tengo varios compañeros que pues creo que ya no entran. Entonces también la otra es que ya los voy a dar de baja a todos. Nada más me quedaría con ustedes 6, ¿no? Supongo que son 6. Vamos a ver. Ahorita a ver si se conecta el otro compañero. Y ya. Entonces, pero bueno. Vamos entonces a continuar con lo que sería el tema 7. La clase pasada nos habíamos quedado en la revisión de la importancia de los archivos de control. Entonces, vamos a retomarlo para ya terminar también este PDF, que es la primera parte. Bueno, lo que vamos a hacer esta semana es, como tenemos lo del examen, esta semana vamos a seguir, a menos de que no haya dudas, vamos a seguir revisando los temas y la siguiente semana vamos a hacer algunos ejercicios al respecto, ¿no? De esta parte del tema 7. Bueno, entonces, la importancia, decíamos, del archivo de control básicamente radica en que es un archivo que refleja la estructura de nuestra base de datos. Permite, ¿no?, revisar o leer lo que la estructura o el contenido de nuestra base sin que realmente la base sea montada, o sea, o se lean realmente sus archivos. ¿Ok? Entonces, esto pues de alguna manera nos ayuda, ¿no? Bastante a saber cómo está nuestra base sin todavía tocar los archivos, con lo que deberíamos de tener, ¿no? El archivo de control es una especie de reporte que me dice cómo está nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, tiene varias secciones, ¿no? Este archivo de control. Tiene varias secciones. Una de ellas es una sección en donde son archivos temporales, es decir, archivos que, o más bien datos temporales diría yo, perdón, no archivos, datos. Datos que temporales, ¿por qué? Porque quiere decir que es como igual otra vez el esquema circular, en donde esos datos viven por un rato, ¿ok? Y después de cierto tiempo ya se descartan, ¿ok? Son datos que, digamos, son útiles por un tiempo y después se descartan. Esa es una sección. La otra sección es eh, una sección permanente, ¿ok? En esa sección permanente, bueno, los datos que contienen nunca se eliminan, son fijos, ¿ok? Son fijos. Entonces, a nivel general decíamos, el archivo de control contiene esta información. Hasta ahorita, con el avance que llevamos en el curso, su archivo de control contendría lo siguiente: el nombre de la base de datos, que obviamente se establece desde que se crea la base de datos, ubicaciones de data files, fecha exacta en la que se creó la base de datos, el valor actual del SSN, ahorita vamos a platicar un poquito más de este concepto, información acerca del checkpoint, de los checkpoints que se han realizado, información de data files, de los online read logs y de los archives. Ahorita pues no hay información de esto porque todavía no hemos configurado la base en este modo, ¿ok? Tampoco tiene información de RMAN, es decir, esta es la parte de backups, ¿ok? Porque todavía no hacemos ninguno, ¿no? Información de table spaces, pues eso sí también lo tenemos ya ahorita.
Lo que nos falta ver, ¿no? Es la parte de el modo de archivado, el modo archive y toda la cuestión de RMAN, que esto viene más adelante, ¿no? Entonces, también decíamos, ¿no? Que el archivo de control es indispensable para poder pasar al modo mount de una instancia, ¿no? O sea, la instancia no podría, la base no podríamos montarla, como decía hace rato, si este archivo de control no está disponible, ¿no? Comentamos también en la clase pasada que hay que tener mucho cuidado con este archivo porque si lleguemos a perderlo y si no contamos con ningún backup, su recuperación es bien complicada. En especial, por ejemplo, hay una manera de recuperarnos desde cero completamente, que ahorita les voy a mostrar el procedimiento, pero digamos, de lo que no podríamos recuperarnos tal vez es perderíamos toda esta información de backups, ¿no? De todo el historial de backups. Sería muy complicado ya recuperarnos de ello. Y también si tenemos read logs archivados, también ya perderíamos toda esa secuencia, ¿ok? Y caemos en el riesgo de, si no se hizo una sincronización adecuada antes de la pérdida del archivo de control, pudiéramos tener el riesgo de perder datos. Entonces, pues esos son los riesgos, ¿no? Sí podríamos recuperarnos, pero de manera parcial. Entonces, de ahí que la importancia, ¿no? De cuidar este archivo. De ahí lo anterior, ¿no? De lo anterior, pues se recomienda mínimo 2 copias. Ahorita ustedes en su ambiente tienen 3, ¿ok? Entonces, una técnica sencilla para respaldarlo es, ¿se acuerdan que configuraron sus read logs? Que ustedes ahorita tienen 3 grupos de read logs, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Típicamente, ¿no? Cada miembro de cada grupo, ¿ok? O uno de los miembros de cada grupo se encuentran en discos distintos, ¿no? Por ejemplo, eh, cada miembro del grupo 1 se encuentra en un disco distinto. Por ejemplo, el disco 1, el disco 2 y el disco 3, por ejemplo. Entonces, si tenemos 3 discos para guardar estos archivos, se recomienda que aquí mismo guardemos una copia del archivo de control. No sé si recordarán, por eso es que también en su ambiente, en U01 tienen un archivo, una copia, en U02 tienen otra copia y así sucesivamente, ¿no? Eso es, ya en la práctica se recomienda obviamente que cada copia esté en un disco distinto. ¿Se acordarán del parámetro control files? Es el que contiene la configuración o el que nos indica en dónde se encuentran sus archivos de control. ¿Ok? Bueno, entonces, una de las razones por la cual este archivo es importante es porque es fundamental para aplicar un proceso de recovery cuando ocurre alguna falla y no se cierra, no se hace la sincronización entre el DB buffer caché y los data files de forma adecuada. Entonces, el archivo de control sirve para detectar que se requiere un proceso de recovery, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le sirve esto un poquito de repaso, ¿no? Para el examen. Recordando de temas pasados, ¿no? LogWriter es el que se encarga de sincronizar el contenido del buffer, ¿no? El contenido del read-log buffer con los online read-logs, ¿no? ¿En qué situaciones cuando ocurrían estos eventos, ¿no? Cuando alguien hace commit, por ejemplo, cuando ocurre un log switch, también ya habíamos platicado de eso, cuando el read-log buffer está a 1/3 de su capacidad o cuando han pasado 3 segundos, ¿ok? Otro de los eventos que también provoca que LogWriter despierte es justo antes de que dbWriter comience a trabajar. O sea, antes de que se empiece la sincronización entre los buffers del DB buffer caché y data files. ¿Ok?
Entonces, dbWriter debe esperar a que el logwriter termine de escribir en readlogs para que empiece a sincronizar, ¿no? Entonces, ahora decíamos, ¿qué es lo que realmente escribe logwriter en el online readlog? Pues básicamente también comentamos, ¿no? Que escriben los llamados vectores de cambios. Los vectores de cambios podemos entenderlo como todo el conjunto de cambios que aplica una transacción a los datos. Si una transacción tiene, por ejemplo, operaciones de insert, de update, de delete, ¿no? Guarda toda la información necesaria para que en un momento dado esto se pueda reconstruir, ¿ok? Entonces todo eso se guarda en vectores de cambios, ¿ok? Eso es por respecto a los datos. Por el otro lado, cuando la transacción hace commit, se agrega algo que se le llama el commit record, ¿no? El commit record, pues, es una marca que indica que todos estos vectores de cambio ya fueron confirmados por el usuario, ¿no? Adicionalmente, se agrega un numerito que se llama System Change Number. System Change Number podemos entenderlo como un numerito que se genera para llevar el control de todos los cambios que se hacen a la base por transacción. ¿Ok? Entonces, hacemos cambios, ¿no? Y se genera un SCN. Hacemos otra transacción, hace cambios y se genera otros SCN. Entonces, ese numerito también se guarda aquí. ¿Ok? Si la transacción no llegara a ser commit, entonces obviamente estos dos datos pues no se incluirían en el online read log, ¿no? Entonces, digamos, todo esto podemos empaquetarlo o, digamos, agruparlo en un paquete que sería todo lo que se requiere para rehacer o todo lo que se requiere para identificar bien a esta transacción. Y a eso se le llama un read record. ¿Ok? Entonces, el read record contiene vectores de cambio más un posible commit record y el famoso SCN. ¿Ok? Entonces, ¿qué escribe logwriter en el online read log cuando se produce un evento diferente a un commit? Es decir, ocurre alguno de los otros eventos que son distintos a un commit. Entonces, básicamente, pues escribe todos los cambios que tienen las transacciones, sin importar, ojo, que no hayan hecho commit. Decíamos, si no hicieron commit, estos vectores de todas formas se escriben. ¿Ok? Se almacenan los vectores de cambio, pero no el commit record ni el SCN. ¿Ok? Eso es lo que pasaría si logwriter escribe y si ese cambio, ese evento de escritura no tiene que ver con un commit, ¿no? Muy bien. Ahora también otra cosa que tiene que ver mucho con esto es la cuestión de los checkpoints, ¿no? Decíamos que era un checkpoint. Acuérdense que repasando un poquito lo de checkpoint, hay dos tipos de entrada, un full y un incremental checkpoint. Aquí esta parte se refiere en especial a los checkpoints de tipo incremental. Los checkpoints de tipo incremental recordarán en su momento cuando lo revisamos en temas pasados. Imagínense que este es el read log, ¿ok? Y aquí están todos los read records, todos los read records, ¿ok? Y por otro lado tenemos el DB buffer cache, el DB buffer cache. Bueno, aprovechando que ya se unió Roberto, antes de que llegaras les estaba comentando que el examen del jueves abarca hasta esta partecita, la parte 1 del tema 6. La parte 2 ya no la vamos a incluir, que es la parte de Table Spaces. Esto ya vendría en el parcial siguiente. ¿Ok? Entonces ese será el anuncio que les hice al inicio de la clase. Y ¿qué más? La otra, como ya somos todos los que normalmente entramos, voy a dar de baja a todos ya los alumnos de Classroom. Solamente voy a quedar con ustedes 6. ¿Vale? Bueno, por si alguien ubica o conoce
otro compañero que si pretende todo entrar a la clase, pues todavía está a tiempo de salvar su registro. De otra manera, ya para el día jueves ya nada más van a estar ustedes. ¿Ok? Bueno. Ok, continuamos entonces. Les decía, supongamos que está todo el read log, ¿no? De todos los read records que están aquí. Y por otro lado está el DB buffer caché con sus buffers. Y recordarán que pues cuando la mayoría o cuando hay muchos buffers sucios, ¿ok? Si estos buffers sucios empiezan a aumentar, se acuerdan que había un proceso, el proceso de checkpoint, ¿ok? El proceso de checkpoint despierta y, oye, ¿sabes que hay demasiados bloques sucios? Y le ordena a dbGreater, ¿se acordarán? A dbGreater. Oye, dbGreater, ¿sabes qué? Pues sincroniza, ¿no? Porque ya hay demasiados. Pero ¿sabes qué? No vas a sincronizar todos. Porque si sincronizas todos, es decir, si haces un full checkpoint, si haces esto, el full checkpoint, decíamos en clases pasadas, provocaría una gran actividad en disco, ¿no? Y mientras dure ese checkpoint, habría un degradamiento en el desempeño de la base muy notable. Todos los usuarios pueden, pues, impactarse, ¿no? Pueden notar fácilmente ese degradamiento y entonces, pues, no es como que algo que se desee tener, ¿no? Lo que se desea tener es que ese checkpoint pase, pues, prácticamente desapercibido por el usuario. Entonces, ahí es donde entra la cuestión del incremental, ¿no? El incremental checkpoint del que platicamos en temas pasados. ¿Qué ocurre en este incremental? Entonces decíamos, el proceso de checkpoint le dice a dbGreater, oye, ¿sabes qué? Vas a sincronizar, pero no todos, ¿no? Entonces dbGreater va a sincronizar una partecita nada más. ¿Ok? Ahora, para llevar el control de hasta dónde se hizo esa sincronización, este proceso de checkpoint lleva el control de indicar hasta qué punto se sincronizó. Entonces, ese control lo refleja aquí en el online read log. Entonces, por ejemplo, checkpoint, este proceso lleva el control de decir, ¿sabes qué? Sincronicé hasta aquí, ¿no? Estos bloques ya se sincronizaron y esos cambios, ¿no? Los mapea o los relaciona con todos los cambios que van en el online read log. Entonces, checkpoint, este proceso dice, ¿sabes qué? Con todos estos buffers que ya se sincronizaron, ¿ok? Puedo agregar una marca en el online read log para indicar que si la marca, por ejemplo, la pongo aquí, checkpoint y estaría diciendo que todos los cambios que están para acá arriba ya fueron sincronizados. Y todos los cambios que están para abajo todavía no. Es decir, todavía aquí tengo otros buffers que están con estatus de dirty o sucio que todavía no se han sincronizado. Entonces, quien lleva este control de saber qué buffers no se han sincronizado y cuáles ya, y de reflejar esa sincronización en el online read log, es un proceso que se encarga, ¿no? De hacer este proceso es el que se encarga de hacerlo. Ahora, ¿por qué se requiere reflejarlo en ambos lados, tanto aquí como acá? Recuerden que read log sirve para hacer recovery en caso de una falla. Algo que sí quiero hacer énfasis y que también lo comentamos en su momento es que en estricto sentido, la idea de los read logs es meramente para protegernos ante fallas. Si no existieran los read logs, bueno, de todas maneras se haría la sincronización del DB cache con data files. Eso es de cierta manera independiente a la generación de los read logs, ¿no? De todas maneras habría sincronización. La gran desventaja si quitamos a los read logs sería que, pues, si este caché se llega a quitar, ¿no? Si ya no existe, más bien, o si se ocurre una falla, pues perderíamos datos. Entonces, de aquí que la importancia de los read logs, ¿no?
Entonces, esa marca se le conoce como la marca de checkpoint, ¿no? Una marca de checkpoints. Esa marca, pues como su nombre indica, va reflejando qué tantos buffers ya se sincronizaron. Se requiere porque son parciales, ¿no? Los checkpoints son parciales o incrementales, ¿no? Entonces necesito ir reflejando, ¿no? Como veíamos en la clase pasada, en temas pasados, ¿no? Si esto lo numeráramos, ¿no? Con todos los cambios, con todos los ruidos records. Entonces, este procesito, entonces tendría que decir, ¿sabes qué? Ahorita sincronicé del 1 al 3, que es todo esto. Entonces, agrégale una marca, ¿para qué? Para que en caso de que se requiera hacer un recovery, ¿ok? En caso de que se requiera hacer un recovery, esta marca me indica a partir de dónde tendría que empezar ese recovery. Como ya sincronizamos de 1 a 3, pues esto ya no tengo que aplicarle recovery. El recovery sería del 4 hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces esta marca es la que se guarda en el online read logs. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el control file? Vamos a terminar de leer esto para tener toda la idea completa. Entonces, en el checkpoint decíamos, ¿no? Es una estructura de datos que indica la posición dentro del read log a partir del cual debe iniciar una posible recuperación. O sea, nos habla de esta marca, ¿no? De esta estructura. ¿Ok? Esta estructura de datos, pues es básicamente lo que acabamos de comentar, ¿no? O visto de otra forma, esta posición apunta directamente a un SCN contenido en el read log. O sea, al final de cuentas, si se fijan, estas entradas en el read log contienen SCNs. ¿Ok? Entonces, la marca de checkpoint justamente apunta, ¿ok? A el último SCN, por así decirlo, el último SCN que fue, digamos, sincronizado con data files. ¿Ok? El último cambio, pues, ¿no? Visto de otra manera. Entonces, no sé si les hace sentido. Esta marca apunta al último SCN que implica que decir hasta este cambio, digamos hasta el cambio 4, hagan de cuenta que estos numeritos es como si fueran SCNs. Hasta el SCN número 4 es en donde ya se sincronizó todo, ¿no? Entonces, todos los SCNs anteriores a esta marca, decíamos, ya fueron sincronizados, por lo tanto ya no requieren recovery. Y los SCNs que están por abajo requieren recovery si llegara a ocurrir una falla. Como comentábamos, el proceso CKPT, o sea, el proceso de checkpoint, es el que se encarga de disparar este checkpoint incremental. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? A partir de la última posición o desde el inicio del read log, si no hubiera alguna marca de checkpoint previa, ¿no? Entonces determina los N read records que serán sincronizados con data files. ¿Ok? O sea, pero recuerden nada más no confundirnos esta sincronización, pues son a partir de lo que tenga DB Buffer Cache, ¿no? La marca de checkpoint, entonces, cuando se hace esa sincronización, se mueve dependiendo el número de buffers que se sincronizaron con data files, ¿no? Y después aquí es donde entra el archivo de control. Aquí es donde entra el archivo de control, ¿ok? Registra una nueva posición en el control file y en los headers de los data files. O sea, esta información de indicar hasta qué SCN se hizo la sincronización también se respalda en el archivo de control y en el header de los data files. ¿Ok? Entonces, se aplican estos tres lugares justamente para que sea posible detectar si hubo una desincronización, ¿no? La manera en cómo se puede detectar es, por ejemplo, si en el archivo de control tenemos un numerito y en el header del control del data file también, por ejemplo, en data file vamos a ver que se sincronizó hasta el cambio 4,
en el archivo de control también hasta el cambio 4. Pero ¿qué pasa, ¿no? Si en el read log resulta que todavía tenemos SCNs más grandes, ¿ok? A lo mejor hasta el 10. Entonces aquí es donde podemos darnos cuenta, oye, ¿sabes qué? Nos falta sincronizar del 4 al 10. Entonces aquí se lanza un proceso de recovery, ¿ok? Pueden ocurrir otras fallas, fíjense, por ejemplo, ¿qué tal si todo está bien sincronizado, ¿no? Puede ser en un momento dado. Podemos tener estas situaciones. Está el archivo de control, están los data files y están los read logs. Lo ideal sería, ¿verdad? Pues que todo coincida, ¿verdad? El último SCN está en 4, pues todo va bien, ¿no? No se han generado nuevos cambios, quiere decir que todo está sincronizado. Cuando levantan la instancia se revisa esto, ¿no? Si todo coincide, pues la instancia se levanta sin problema. ¿Qué cosa puede suceder? Lo más común, que cuando se hace un shutdown abort, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor el read log ya iba en el 10, ¿ok? Y aquí se lanzó esta instrucción y así se quedó la base. Volvemos a iniciar y se validan. Oye, ¿sabes qué? Esto coincide, pero esto no. ¿Qué significa? Necesitamos hacer un recovery del SCN4 hasta el 10. ¿Por qué? Porque el buffer, ¿no? El buffer cuando ocurrió el abort tenía buffers sucios del 6 al 10 y estos buffers sucios no se sincronizaron acá. Ok, prácticamente ya les estoy platicando todo lo que ocurre en un recovery, pero no creo que vale la pena para entender bien esto. La cuestión que no les he comentado, que bueno, viene cuando lleguemos al tema de recovery, es que cuando la instancia levanta y detecta que hay un recovery, hay que aplicar un recovery. Fíjense lo que pasa. El DB buffer caché, pues va a estar limpio, ¿no? Porque hubo un shutdown abort. Entonces, el buffer caché ahorita está limpio. Pero están de acuerdo que estos cambios ahorita están perdidos de alguna manera. ¿Ok? Están respaldados acá en read log. Entonces, lo que sucede en un proceso de recovery es que al momento de estar aplicando ese proceso, se van a volver a cargar estos buffers. ¿Ok? Los buffers que tenían el cambio. ¿Ok? Pero obviamente estos buffers se leen de data files, pero estos buffers todavía no tienen el cambio. O sea, supongamos que uno de los cambios fue, no sé, el cambio de una calificación, ¿no? Hubo una sesión que hicieron un cambio de una calificación, a lo mejor cambió su calificación de avanzadas que tenían un 6 y se las actualizaron a 8. Pero este cambio no se alcanzó a sincronizar. Cuando viene el proceso de recovery, lo que ocurre es que cargan el bloque, digamos, el bloque donde están sus calificaciones, se carga aquí, en el buffer, otra vez. Pero están de acuerdo que en ese momento siguen teniendo la calificación de 6, porque es lo que se lee de data file. Cuando llega el recovery, ok, se lee el read log y en el read log va a haber por ahí un read record que diga esta transacción, el cambio 5, vamos a suponer que fue el SCN 5, ok, esta transacción hizo un update, ok, ¿qué update? Ah, pues cambió el del 6 al 8. Ah, ok, entonces esto, supongamos que su transacción hizo commit, hay que hacer una operación de redo, ¿están de acuerdo? Esa operación de redo lo que va a hacer en el proceso de recovery es que el cambio lo va a aplicar, pero no en data file, sino en el buffer. Entonces, realmente ese 6 se convierte en 8 a partir de la información que había en el read log. ¿Ok? Y ya. Eso es en sí un recovery. No crean que el cambio se hace en data files, no. Se hace otra vez en el buffer.
y ahí se queda. Es decir, como pueden observar, un proceso de recovery ni siquiera toca los data files. ¿Ok? Ahora ustedes se preguntarían, bueno, entonces ¿en qué momento, no? Este 6 se vuelve un 8. O sea, en data files todavía van a tener un 6 por un ratote. La instancia ya se abrió, ya se levantó, ya acabó el recovery. ¿Y que creen? Todavía sigue habiendo en data files un 6. Eso no implica un problema. ¿Por qué? Porque en el caché ya tienen el 8. ¿Ok? ¿Hasta en qué momento entonces se va a reflejar este 8 en el data file? Pues hasta que dbGwriter se le ocurra escribir o cuando el proceso de checkpoint lo ordene o se genere el siguiente checkpoint incremental, ¿no? Cuando se genere ese checkpoint incremental es cuando ese 8 se va a reflejar acá, que eso puede ser tiempo después de que se haya reiniciado la instancia. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito más de lo que ocurre cuando hay un recovery. ¿Vale? Bueno, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Decíamos, tenemos el archivo de control, teníamos el read log y tenemos los data files. Entonces, algo que puede ocurrir es que nuevamente aquí tengamos que el último SCN es el 4, pero por ejemplo, cuando un data file se muere, ok, que llega a fallar, lo que se hace es que a partir de un backup se restaura un nuevo data file. Pero ese nuevo data file muy probablemente va a tener un SCN más chiquito, el 3. Entonces, de aquí la importancia de que en el data file también se guarde este famoso SCN. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque si llegara a haber una falla de data file, como en su header contiene la información de cuál fue el último SCN que se aplicó a ese data file, entonces es posible detectar, oye, este data file fue restaurado de un backup. Está bien, pero ¿qué crees? No tiene los últimos cambios. El último cambio que debería de tener es el 4, pero resulta que tiene el 3. Entonces, con eso se detecta que hay que hacerle un recovery a este data file. Nada más. Hacerle un recovery a un data file, pues significa aplicarle los últimos cambios para que el SCN pueda subir a 4. Y entonces así ya todo está sincronizado. ¿Ok? Esa es otra situación en donde es útil tener este dato, ¿no? Repetido en estos 3 elementos. ¿Ok? Entonces ya vimos cuando hay una falla de data file o cuando hay un proceso de recovery porque hubo una falla en la instancia. Otra situación, otra vez tenemos control file, read log y data file. Pudiéramos tener que aquí, por ejemplo, el último cambio que tenga el read log fue, no sé, el 4 otra vez. Y decíamos, ¿qué pasa si el control file ahora se nos pierde? ¿Ok? Y vamos a suponer que también el data file tenía reflejado hasta el 3, hasta el cambio 3. O sea, puede ocurrir toda esta situación de desastre, ¿no? Se nos pierde el archivo de control. ¿Ok? La instancia se cae, por ejemplo. Y en el momento que se cae la instancia, pues el DB buffer caché, pues ya tenía este cambio, ¿no? El 4. ¿Ok? En ese momento se cae la instancia. ¿Qué va a pasar cuando se intente levantar? Aquí vamos a tener un problema serio. El archivo de control no está disponible. Entonces la instancia simplemente no va a poder pasar a modo mount, ¿no? No vamos a poder montar la base, mucho menos abrirla. ¿Por qué? Porque pues de entrada no está este archivo de control. Este sería un caso muy, muy extremo, ¿ok? Que se nos perdiera el archivo de control. ¿Ok? Vamos a suponer que ocurre y qué podemos hacer para recuperarnos de todo este desastre.
Se puede crear, digamos, un archivo de control de cero. El problema es que, pues, la información que contenga va a estar incompleta. ¿Ok? Bueno, ya se creó el archivo de control, pero cuando se intente levantar la instancia, otra vez vamos a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque cuando se lea el archivo de control, no va a contener el dato que indique cuál fue el último SSN. Pero lo que sí pudiera detectarse es esto. Oye, ¿sabes qué? Resulta que tienes un read log y en el read log, más bien que tienes este data file, ¿ok? Y tienes estos read logs y resulta que no coinciden, ¿ok? Es decir, el data file le hace falta este cambio, ¿ok? Entonces lo que se puede hacer es que manualmente nosotros le digamos, haz un recovery, ¿ok? Haz un recovery o aplícale un recovery a este data file. Lo podemos hacer de forma manual, ¿ok? O sea, indicarle de forma manual que se haga esta sincronización. Ok, muy bien. Entonces, al hacer eso, ya vamos a tener que en read logs hay el cambio 4 y en data files hay el cambio 4. Pero aquí tenemos nuestro archivo de control que no tiene este dato. Todavía, aunque ya hayamos hecho este recovery manual, ¿ok? Todavía la base no va a poder abrirse. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos este dato. No están sincronizados los tres. Aquí lo que se puede hacer es decirle a la base, ¿sabes qué? Haz un reset de read logs. ¿Qué sería un reset de read logs? Pues básicamente le estamos diciendo al manejador que no nos importa, ¿no? Es decir, que asumimos de que todo está sincronizado y que ya no hay nada pendiente por sincronizar. O sea, hacer un reset es como que empezar todo desde cero, ¿no? Es como si todo estuviera en ceros. Control file, read log file y data files. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque pues en la base podemos tener varios data files, ¿no? Si hacemos un reset de read log significa que todos estos SSNs que están en los data files, todos van a estar parejitos, todos en cero. Es como hacer como si reseteáramos el SSN a cero otra vez. Digo, no es que sea realmente un cero, ¿no? Pero sería el equivalente. O sea, es como si fuéramos a empezar todo parejito, todo desde cero, ¿no? Entonces, sí, eso lo podemos hacer también con una instrucción. Y solamente así, este control file ya podría comenzar a trabajar otra vez. ¿Ok? Hacemos un reset de read logs, entonces todo ya estaría parejito otra vez. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado porque si hacemos eso y si realmente hubiera otros cambios pendientes, se pierden esos datos, ¿no? Esa información se estaría perdiendo. ¿Ok? Entonces, esa es otra situación cuando se nos llegara a perder el archivo de control. Y obviamente toda la información de posibles respaldos que hubiera en RMAN, toda otra información que hubiera también se estaría ahí perdiendo. ¿Ok? O sea, en realidad es como si empezáramos otra vez, ¿no? A formar la historia de nuestra base de datos, porque hicimos un reset de read logs. Si hubiera por ahí otros respaldos, ¿no? Que se hicieron en el pasado, esos respaldos ya los tendríamos prácticamente que descartar porque ya no coincidirían con este nuevo reset que hicimos. Entonces, como que volver a empezar con la historia de la base. ¿Ok? Bueno, esto ahorita lo vamos a revisar en más, como que más a detalle, que sería el peor escenario, ¿no? Cuando hay falla en la instancia, se muere el archivo de control y y algunos data files quedan desincronizados con respecto a read log. ¿Ok? Y el último escenario que podría comentarles sería otra vez control file, read log y data files.
Aquí, ¿qué puede pasar? Que tenemos aquí, a lo mejor que el último cambio fue el 10, pero aquí Data Files dice que el último cambio que guardó fue el 4. ¿Y qué creen? ¿Qué pasa si este readlog me dice, no, pues, ¿qué crees? El último cambio que yo aquí tengo registrado en los online readlogs es el 5. ¿Ok? Pueden tener esta situación. ¿Qué pasa cuando intentamos hacer recovery? La base de datos detecta, ok, tengo que recuperar hasta el cambio 10, ¿vale? Pero en data files resulta que nada más se sincronizó hasta el 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? Los online readlogs me sirven para ajustarlo hasta el 5. Y luego, tal vez se preguntarían, ¿qué hago del cambio 6 al 10? ¿Cómo le hago? Esto es posible, ¿no? Que el online readlog nada más tenga hasta este punto. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor hubo un log switch, o sea, no todos los cambios se van a guardar aquí, porque recuerden que este es una estructura de datos circular, ¿no? Entonces, ¿qué creen? ¿Dónde creen que esté del 6 al 10? ¿A alguien se le ocurre qué podemos hacer para hacer recovery de esto? Creo en el read log, ¿no? Bueno, no en el online, en el normalito. Es que en el online readlog nada más tiene hasta el 5. ¿Se acuerdan que platicamos algo que había los famosos, el proceso ARC? ¿Qué hacían los procesos ARCN? Archivar los online readlogs. Archivar los online readlogs. Ok. Es más, fíjense, un escenario más real sería no tanto que se haya quedado en el 5, sino que el data file originalmente nada más tiene hasta el cambio 4, pero más bien aquí diría no tanto el 5 aquí, más bien diría, el escenario sería que los online readlogs tiene a partir del 8 hasta el 10. Más bien así sería el escenario, del 8 hasta el 10. O sea que cuando cuando la instancia se intente levantar, va a detectar el último SSN que se actualizó en del que se tiene conocimiento, es el 10. ¿Quién me lo dice? El archivo de control. Ok, pero luego revisamos data files y vemos que se quedó en el 4. ¿Qué significa? Que se tendría que hacer un recovery del paso 5, del SSE5 al SSN10. Ok, bueno, ya sabemos que tenemos que hacer recovery de esto. Pero ¿qué creen? Cuando vamos a consultar al online readlog, resulta que ya no tiene ni el 6 ni el 7. Estos dos SSNs ya no están. ¿Por qué razón? Pues porque el online readlog es circular y pues se van sobreescribiendo. Entonces hubo demasiados cambios. Supongamos que hubo demasiados datos en el readlog y pues se tuvo que hacer un log switch y se tuvieron que sobreescribir. Entonces, del 6 al 7 ya se sobreescribieron, ya no están. Ah, pero ¿sabes qué? La base la tenemos en modo archivado. Ah, bueno, pues acá debes de tener el 6 y el 7 que en algún momento se aplicó. Entonces, de los archivados se sacan toda la información de los readlogs, se obtienen de acá, se le aplican al data file 6 a 7 y ya después podemos aplicar el online readlog porque ya tenemos del 8 al 10. Entonces ya con eso se hace el recovery completo y la base puede arrancar. Entonces, como pueden observar,
estos tres elementos son fundamentales para hacer recovery. Ya vimos qué pasa si falla el control file, ya vimos qué pasa si falla un data file, ya vimos qué pasa si este online read o log también se desincroniza. Entonces, puede haber desincronización de las tres formas, ¿ok? Entonces, el tener esta redundancia de SCNs en estos tres, pues me permite detectar dónde hubo una falla, ¿no? Y al final, para que siempre, para que la base pueda iniciar, pueda abrirse, estos numeritos tienen que coincidir siempre, ¿vale? Entonces, yo espero que con esto ya más o menos quedó un poco más claro qué es lo que ocurre en un recovery y sobre todo el papel que desempeña el archivo de control, el header del data file y la marca de checkpoint que se agrega en el read o log, ¿no? Está esta marquita de la que hablamos hace rato, ¿ok? Esta marca de checkpoint, ¿vale? Antes de continuar, ¿alguna duda de todo este proceso? Ok, bien. Entonces, pues básicamente ya entendimos, ¿no? Como pueden ver, este SCN es vital, es muy importante, ¿no? De que se almacenen estos tres lados, ¿no? Bueno, entonces cuando ocurre una falla, lo que se hace, les decía, se lee el valor de este CN y se ubica dentro del read o log, ¿no? Todos los cambios encontrados a partir de esta posición requieren recovery, ¿vale? Bueno, entonces la estructura de un control file también ya comentamos al inicio de la clase. Decíamos que el control file puede tener tanto registros circulares que son temporales como tantos registros no circulares que son permanentes. Ejemplos de datos circulares puede ser datos referentes a los archive read o logs. Esto es circular porque los archive read o logs pueden estar respaldados por un ratito, pero después ya pueden eliminarse, sobre todo si ya tenemos backups. Los propios backups también, los backups son temporales porque pues llega a haber ocasiones en donde tenemos ya varios backups, lo que significa que backups viejitos ya los podemos ir descartando porque ya tenemos uno más reciente. Entonces, todo ese tipo de información que se va actualizando entraría en los registros circulares del control file. ¿Ok? Visto de otra manera, también podríamos decir que los registros circulares contienen información no crítica que puede ser sobrescrita tiempo después. Y los registros no circulares, pues es información crítica que no debe sobrescribirse nunca. Por ejemplo, el guardar la lista de los data files que tiene la base de datos, pues es información fija que debe de quedarse. Y bueno, aprovechando ahorita, les quiero mostrar la vista del diccionario de datos que contiene toda la información del contenido del control file. ¿Cómo se les ocurre que se llama esa vista? Muy probablemente. ¿No? Control. Control file, ¿no? Bpesos control file, justamente. Bpesos control file. Entonces, si yo pongo aquí Bpesos control file y le pongo Oracle, no sé, 21C o 19C. Aquí están, miren, luego. Entonces, en esta vista, Bpesos control file es la que guarda la información de lo que contiene un archivo de control. Bpesos control file. Ok. Y me parece que hay otra vista que se llama Bpesos control file record section. Bpesos control file básicamente nada más me dice los diferentes archivos. O sea, por ejemplo, la ruta donde se encuentra. Si tenemos 3 copias, aquí me diría que hay tres registros, ¿no? Y el estatus del archivo que básicamente es inválido, ¿no? Si por alguna razón esa copia no está accesible, ¿no? Por alguna razón.
Y acá en esta es donde ya viene el detalle. Miren, toda esta lista que ven aquí indica el tipo de registro que tiene control file. Por ejemplo, algo de lo que hemos estado platicando, información del read log, ¿no? Fíjense aquí el estatus de la marca de checkpoint, ¿ok? Más otras, todas estas son la información que contiene, ¿no? El control file. Parte de lo que vimos es lo que ya platicamos, ¿no? Del famoso SCN, entre otras cosas. Información de RMAN, como decíamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿vale? Data file, por ejemplo, la información de los data files, etcétera. ¿Ok? De los archive logs, ¿no? Bueno, entonces ahí está la vista. Ahí podemos consultar qué contiene el archivo de control. Bueno, respaldar un control file. Por la importancia, pues obviamente les decía, podemos, el hecho de que esté multiplexado, pues ya realmente nos protege, ¿no? En buena medida, nos protege. Pero nosotros podemos hacer respaldos manuales. Estas instrucciones, por ejemplo, se usan para manualmente hacer un respaldo de los control files. Aquí se recomienda que siempre que hagamos un cambio a la estructura física, debe de hacerse un respaldo. Tiene sentido, ¿no? Recuerden que el control file es una especie de reflejo de cómo está configurada la base de datos a nivel físico. Aquí el término base de datos sí vale la pena mencionar que me estoy refiriendo a la estructura física. A estas alturas ya ustedes deben de entender muy bien que en algunos escenarios la palabra base de datos se refiere a la estructura física, a todos sus archivos, data file, control file, read log, todo eso. Y el término instancia, pues se refiere a la parte de la memoria, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces aquí nos estamos refiriendo a la base de datos como a la parte física, ¿no? Entonces cualquier cambio que le hagan a esta parte física, se recomienda hacer un respaldo de control file. Ahora, ¿están de acuerdo que pues es fácilmente que se nos llegue a olvidar hacer un respaldo, ¿no? De un control file. También para eso la base nos ayuda. Vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de RMAN. RMAN es una herramienta también fundamental para ayudarnos con este proceso de recovery. De hecho, por eso se llama R viene de recovery y man de manager. O sea, la herramienta es recovery manager. Esta herramienta nos ayuda tanto a hacer respaldos, backups, como nos ayuda a hacer el recovery de la base de datos. Entonces, una de las funcionalidades que tiene bastante útil es que esta herramienta por sí solita detecta si nosotros le movemos algo acá a la parte física y en automático va a disparar un respaldo de control file. Entonces, pues es importante que la configuremos porque si no está configurada, eso no se va a hacer. Ahorita, pues no hay ninguna configuración porque todavía no llegamos a RMAN, ¿no? En su momento lo vamos a hacer. Entonces, ese es de entrada lo importante en el concepto. Cada vez que se haga un cambio a la base, hay que hacer respaldos. ¿Ok? Ya en una base productiva no nos podemos arriesgar a moverle a las estructuras físicas sin antes tener todo respaldado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué operaciones pudiéramos hacerle o qué cambios pudiéramos hacer a la estructura física si agregamos o modificamos data files? Si agregamos o eliminamos table spaces inclusive, porque pues agregar un table space implica crear nuevos data files, ¿no? O cuando se cambia o cuando se pone un table space online, offline. Eso pues ya lo aprendimos a hacer, pero pues ya en una base real productiva hay que tener respaldos antes de hacer todo eso. Obviamente agregar o eliminar archivos online read logs o si movemos un grupo, si agregamos un grupo, también debemos hacer respaldos antes de hacer todo eso, ¿no? Bueno,
Adicional a este mecanismo automático, lo podemos hacer manual. Una manera es utilizando estas instrucciones. Se puede hacer una copia tal cual del archivo de control o se puede generar un script SQL. ¿Ok? El script SQL contiene pues todas las instrucciones SQL que permitirían regenerar un archivo de control completamente desde cero. De hecho, si revisáramos este archivo, contendría esta instrucción, create control file, y ahí viene ya toda la especificación. Entonces, puede ser interesante ver el contenido del SQL, ¿no? Voy a seguir revisando aquí los conceptos y al final, o si no, en una siguiente clase, podemos hacer jugar un poquito con los archivos de control y ver, por ejemplo, explorar qué contiene el SQL, ¿no? Todas las instrucciones que tiene. Entonces, para entenderlo, vamos a revisar primero estos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un primer escenario sería agregar o eliminar una copia del archivo de control. Esta es una tarea relativamente sencilla, ¿no? Supongan que tenemos nada más dos copias del archivo y quisiéramos agregar una tercera, pues por seguridad, ¿no? Para todavía minimizar más la pérdida del archivo de control. Entonces, el proceso realmente es muy sencillo. Fíjense aquí, el procedimiento más o menos sería esto. Primero que nada, vamos a hacer un respaldo de nuestro archivo de control por cualquier cosa, del archivo de control actual. ¿Ok? Este archivo de control lo podemos guardar en alguna carpeta, por ejemplo, aquí, ¿no? Después, ya que tenemos ese respaldo por cualquier cosa, ¿no? Siempre que hagan, les digo, un cambio a las estructuras físicas, respalden lo que está antes de hacer el cambio. ¿Por qué? Pues por si al final me arrepiento y quiero regresar a como estaba, pues puedo hacerlo sin mayor problema, ¿no? Es como, no sé, cuando van a hacerle un cambio a un documento y no sé si les ha pasado que dicen, antes de hacer cualquier cambio, mejor voy a hacer una copia de mi documento por si después me arrepiento, ¿no? Algo parecido ocurría con este punto. Entonces, ya después dice realizar las siguientes acciones para eliminar y restaurar la nueva copia a la lista de archivos de control. Entonces, para simular que vamos a agregar una tercera copia, pues vamos a suponer que eliminamos la copia 3 y después la vamos a recuperar. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, para hacer esa simulación, podemos hacer lo siguiente. Primero hay que detener la instancia. Al detener la instancia, nos aseguramos que las 3 copias están parejitas y tienen los últimos cambios. ¿Ok? Supongamos que para simular que se pierde una copia, nos vamos a la ruta de U03 y así tal cual con el sistema operativo eliminamos la copia. Después, si intentamos levantar la instancia sin ese archivo, ¿qué sucederá? ¿Ustedes creen que la instancia se pueda abrir? Más bien, perdón, que la base de datos se pueda abrir si una de sus copias de control file no está. No. No va a poder abrirse, ni siquiera se va a poder montar. Ni siquiera vamos a poder montar la base de datos. O sea, a lo único que podríamos aspirar es a iniciar la base de datos en modo no mount. Es lo único que podríamos hacer. Hasta ahí. ¿Ok? No podemos pasar al modo mount porque el que una copia no exista ya es condición suficiente para no iniciar. Entonces, con eso estaríamos simulando, ¿no? Que el archivo, que se nos ha perdido una copia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No inicia la base. Bueno, entonces lo que haríamos sería iniciar la instancia en modo no mount. Ahí sí podemos. ¿Para qué la vamos a hacer ahí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. La estrategia sería la siguiente. Tenemos 3 copias del archivo de control. Afortunadamente,
tenemos 3. Una de ellas se pierde. ¿Ok? ¿Por qué razón? A lo mejor el disco duro de este control file se dañó. Pero tenemos otras 2. ¿Qué cosa creen que pudiéramos hacer? Ahorita la base no puede arrancar porque no está esta copia. Ahorita, digamos, con el conocimiento que ya ustedes tienen, ¿ok? Ustedes ya podrían proponer una solución. O sea, piensen que están en ese escenario. No levanta la base porque hay una copia que no existe. ¿Qué podrían hacer? Modificar el SPI file para que ya no, para que haga como si no existiera la tercera copia de su extensión. Esa Eso es una puede. opción. Exacto. Pueden, por ejemplo, decirle a la base de datos que arranque nada más con 2, ya no con 3, porque ahorita su disco duro no está disponible. Como son 2 copias, pues yo puedo, no pasa nada. Entonces, efectivamente, pero ¿cómo le hacen qué hacemos entonces? Entrando en modo no mount, ya podemos hacer cambios a los parámetros. ¿Ok? Pero bueno, aquí también podemos protegernos un poco, dice aquí, crear una nueva copia del pfile a partir de un spfile. ¿Ok? Hay veces que ustedes quieren hacer cambios en el spfile. ¿Dónde están todos los parámetros de manera permanente? Recordarán en el spfile. ¿Se acuerdan? Este es nuestro archivo con el que estamos trabajando. Posiblemente yo no quisiera afectar este archivo porque a lo mejor el cambio que quiero hacer es de manera temporal. A lo mejor después ya quiero regresar a mis 3 copias. Entonces no quisieran que el cambio se reflejara aquí para no alterar la configuración que tenemos al día de hoy, ¿no? Esto que quede intacto. Entonces, ¿qué pueden hacer? En el modo no mount, a partir de este spfile, para no tocar lo que puedo hacer, puedo crear un ¿qué? Un pfile. ¿Cuál era la diferencia entre ambos? ¿Alguien recuerda? Uno era de texto y el otro era binario. Ajá, este es binario y otro es de texto. Ahora, ¿por qué razón debo de crear un pfile a partir de un spfile si yo no quiero tocar este archivo? O sea, la idea es no toques este archivo porque después queremos que cuando este disco ya esté vivo, pues queremos recuperar nuestras 3 copias. Entonces no quiero que se pierda esa configuración. Entonces vamos a dejar el spfile intacto. Creamos un archivo de texto ¿para qué se crea? Uno, para evitar modificar este archivo. Y segundo, hay que crearlo porque puede que ya tengamos un pfile ahí guardado, ¿no? Pero ¿qué creen que pase con este pfile? Puede que no esté actualizado con las últimas configuraciones. Entonces, siempre que quieran hacer uso de un pfile para arrancar, deben de asegurarse de actualizarlo, ¿no? Con la última copia del spfile para que tengan exactamente la configuración que tenían antes. En algún semestre me pasó que por ahí algún alumno lo utilizó un pfile viejito, se le olvidó actualizar el pfile y los parámetros que ya se habían configurado en temas pasados pues se perdieron o no estaban en el pfile, ¿no? Entonces, aquí la idea sería primero, ¿no? Crear, ¿no? El pfile a partir del spfile. Muy importante para que se actualicen con los últimos cambios. Al ser de texto, nosotros ya podemos editarlo. Y al editarlo vamos a encontrar esta línea que tenemos en el archivo de control, pues nuestros, ya sean 2 o 3, ¿no? Dependiendo. Y entonces, lo que podríamos hacer es editarlo y quitarle la tercera copia, ¿no? De tal manera que el parámetro me quedaría así. Como aquí ya nada más hay 2 copias, lo que podemos hacer, ya podríamos arrancar la base, pero empleando el pfile. ¿Se acuerdan cuál es el comando para decirle a la base que inicia a partir de ese pfile?
startup pfile igual a, y aquí ya le ponen la ruta, ¿no? De ese pfile que acabaron de crear. Con eso ya podría levantar la instancia, con nada más con 2 archivos de control. ¿Ok? Si ya quisiéramos quedarnos de manera permanente con estos 2 archivos de control, pues ya podríamos actualizar el SPFile, porque acuérdense que ahorita este SPFile tiene todavía 3 copias, ¿no? Tiene 3. Acá en el de texto ya lo cambiamos a 2. Si queremos ya trabajar nada más con 2, pues tranquilamente puedo decirle que actualice el SPFile con lo que contiene el pfile. Y ya. Esa sería una manera, ¿no? Entonces, la otra, pues es que cuando esté arriba la base, no, de hecho es lo mismo, ¿no? O sea, ya está arriba la base, entonces ya creamos un SPFile para que quede ya el dato permanente. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya que hicimos eso, podemos comprobar, ¿no? El valor del parámetro control file para ver que efectivamente ya nada más hay 2 copias, ¿no? Ok. Entonces, básicamente eso es lo que se podría hacer en caso de que se pierda una copia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No sé, vamos a suponer en el escenario que ya repararon el disco, ya está disponible y ahora queremos hacer lo contrario. Ya queremos agregarle una tercera copia. Entonces, pues podríamos hacer más o menos el proceso inverso, ¿no? Igual tendríamos que detener la instancia, volver a crear un pfile a partir del spfile y ahora en lugar de quitarle una copia, pues la agregamos, ¿no? La agregamos. Ok, ahora, nada más que aquí hay un detalle. Supongamos que ya llegó el tercer disco, ya está nuevecito. Pero ahora, ¿qué archivo le pongo aquí? Si ahorita nada más tenemos estas 2 copias. O sea, ¿de dónde saco la tercera copia? ¿Se puede crear a partir de los existentes? Exacto. Exacto. Tal cual con un comando cp del sistema operativo lo puedo copiar al disco nuevo. Ojo, siempre y cuando la base esté detenida, ¿no? Porque recuerden, si la base está arriba, el archivo de control cambia muy rápido. Va a tener cambios. Entonces, si hago la copia cuando la instancia está arriba, pues no me va a servir, ¿no? Porque no van a coincidir las copias cuando intente hacer shutdown y volver a iniciar. Entonces, para poder hacer esa copia, debo asegurarme que la instancia esté por lo menos en modo no mount o de plano abajo. ¿Ok? Pues ya tengo las 3 copias, vuelvo a hacer el procedimiento de actualizar en pfile y spfile y pues ya puedo iniciar tranquilamente con la tercera copia. ¿Ok? De hecho, aquí este ejercicio propone que se llame 33 para que asegurarnos de que tiene un nombre distinto al que tenía anteriormente, ¿no? Y al final de todo este procedimiento, pues ya tendríamos nuestras 3 copias otra vez. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería un escenario, ¿no? Cuando se nos pierde una copia, relativamente fue sencillo, si se fijan. ¿Por qué? Porque ahí que nos ayudó fue que teníamos redundancia con otros 2. Lo malo si nada más tuviéramos una y estamos en serios problemas, ¿no? Entonces vamos a ver el escenario que les platiqué ahora cuando creamos un control file completamente desde cero, que sería una situación que no debería de ocurrir nunca en la práctica. Pero bueno, vamos a ver cómo nos podríamos recuperar de esta situación. ¿Qué sucedería a lo mejor? ¿Por qué desde cero? Porque todas las copias del archivo de control se perdieron por una extrañísima razón. Todas las 3 copias están no disponibles. Y luego también fuimos medios olvidadizos y no tenemos ningún respaldo del archivo de control. O sea, nunca ejecutamos estas instrucciones.
para tener un respaldo manual, ¿no? Y o tal vez se desea cambiarle el nombre a la base de datos. Sí se puede, pero déjenme decirles que es bien complicado cambiarle el nombre a la base de datos, sobre todo si ya tenemos muchas configuraciones. Entonces, realmente la verdad es que en la práctica nunca se hace cambiarle el nombre. Si no nos gustó, pues ya nos aguantamos así o a ver qué hacemos, pero es complicado cambiarle el nombre a la base. Entonces vamos a ver, fíjense cuál sería el procedimiento más o menos para hacer toda esta cuestión cuando se nos pierda este archivo de control. Ok, dice, se asume que no existen copias del archivo de control ni tampoco respaldos. Entonces, para comprobar este procedimiento vamos a hacer las siguientes acciones, ¿no? Antes de empezar con la creación del nuevo control file, ¿no? Obviamente la instancia, bueno, esto es para efecto del ejercicio, ¿no? Para prepararlo, dice aquí, iniciar la instancia en modo, esto es todavía cuando no se pierde. Dice aquí, forzar un full checkpoint manual. Esto es meramente para preparar el escenario. ¿Por qué les pido esto? Porque vamos a simular la siguiente situación, que sería la situación, la peor situación, fíjense. La idea simular es la siguiente situación. Todo está normal, ¿no? La base está arriba. Y vamos a suponer que está el DB buffer caché. Y que tenemos buffers sucios. Es decir, va a haber por aquí esta instrucción, fíjense bien. Va a haber por aquí una tabla, que es esta tabla. Y tenemos 3 registros. Y vamos a hacer commit. Pero están de acuerdo que pues al hacer commit no implica que se haga la sincronización con data files, ¿no? Ahí el cambio va a estar en el online read log y en el buffer. ¿Por qué? Porque ya hicimos commit, pero no necesariamente en los data files. Entonces, vamos a suponer que justo cuando estábamos en esa situación ocurre el problema del archivo de control. ¿Ok? Entonces esto es lo que para eso son estos pasos para simular ese escenario, ¿no? Que vamos a caer en una situación, pues en el peor escenario, ¿no? Que tenemos datos que todavía no se han sincronizado con data files y en ese momento ocurre la falla y se pierde el archivo de control, ¿no? Entonces, nada más para que podamos entender bien el ejercicio, dice aquí, forzamos un full checkpoint manual, ¿para qué? Para garantizar de que todo lo demás está sincronizado y que ahorita lo único que falta por sincronizar sería esta tabla. ¿Ok? Ahora, dice aquí, considerar la vista bpesos database. Esta vista contiene información de la base de datos, pero esa información es la que está almacenada en el archivo de control. O sea, es la información que contiene el archivo de control acerca de la base de datos. Entre otras cosas, lo que contiene es, por ejemplo, el nombre de la base, decíamos, el SCN obtenido al hacer el reset de los online read logs. ¿Ok? Hace rato comentábamos, ¿no? Que cuando ocurre un reset es cuando sincronizamos todo. Es como si pusiéramos todo a 0. En realidad este no es un 0, ¿no? Sino es un numerito. ¿Ok? Este numerito con el cual vamos a volver a empezar con un reset se almacena en esta columna. Reset logs, change. La fecha en la que se hizo un reset de logs. El SCN que se tenía antes de hacer un reset de logs. ¿Ok? Eso también se guarda en esta vista. Entonces nada más es para que vean cómo quedó la situación, ¿no? Y luego dice el último SCN que se sincronizó con data files durante un checkpoint. Fíjense aquí, en esta vista, podemos consultar
¿cuál fue el último SSN que se sincronizó con Datafiles durante un checkpoint? Que es justamente lo que estábamos platicando por aquí, ¿no? De estos 3 numeritos. Entonces, en esa columna nosotros podemos saber cuál fue el último SSN que está en Datafiles, ¿no? Eso se ve en la columna Checkpoint Change Number. ¿Ok? ¿Qué otra cosa contiene? Dice la fecha de creación del control file, cuando se creó el control file. Y luego dice el valor del SSN actual, current SSN. O sea, en current SSN sería la columna que me indica cuál fue el último SSN conocido. ¿Ok? Que igual ni se ha sincronizado con Datafiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este current SSN contendría los últimos cambios, que serían los cambios cuando se hicieron inserciones a esta tabla de prueba, ¿no? Luego dice conectarse con cualquier usuario y crear una tabla, que sería esta, en caso de no existir. Insertamos 3 registros y hacemos commit. Eso significa al hacer commit que ya se generó un nuevo SSN, ¿no? ¿Cómo mostramos el SSN de asignados a esta transacción, así como los valores insertados? Fíjense, podemos hacer esto. Fíjense que aquí se está haciendo una consulta a la tabla. ¿Ok? A la tabla, nombres. Y resulta que podemos invocar estas columnas. Digamos que cada dato que se cambia, ¿no? O cada registro de una transacción, podemos visualizar qué SSN le corresponde. ¿Ok? O sea, visto de otra forma, si quieren lo veo así. Supongan que tienen una tabla de datos. ¿Ok? Y resulta que en una transacción le hicimos un update a este registro. Le cambiamos varias cosas. Bueno, al haber hecho un cambio y al tener ya una transacción confirmada, este registro se le asocia también cuál fue el SSN o el último SSN que lo modificó. ¿Ok? O sea, cada registro tiene asignado ese dato. Entonces, eso lo puedo consultar con esta instrucción. Puedo consultar el SSN se puede mostrar en diferentes formatos. Uno de ellos es, por ejemplo, mostrarlo como si fuera una especie de consecutivo, que sería más o menos este de aquí. Es como un consecutivo. O se puede mostrar en formato de fecha, como lo pueden ver aquí. ¿Vale? Que básicamente me indicaría en el momento en el que se hizo el cambio. ¿Vale? Entonces, ahorita ya tenemos cuál es el SSN actual, el que tiene ese dato. Luego dice, insertar 3 nuevos registros y hacer commit, repetir nuevamente la consulta anterior e incluir el resultado que se observa en los SSNs, pues se observaría que ya cambió, ¿no? No, perdón, no ha cambiado, es el mismo en realidad. Mientras no hagamos commit otra vez, ¿ok? Si hacemos aquí un commit de nuevo, entonces sí ya cambia, ¿no? Pero si insertamos más registros y es sobre la misma transacción, pues el SSN sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vamos a suponer que por un lado tenemos un usuario que está haciendo cambios en sus datos, hizo commit, pero pues todavía no se sincronizan esos cambios con data files, ¿no? Y luego dice mover los archivos de control a este directorio. Esto es meramente para respaldarlos, ¿no? Para que ahí se queden. Pero al moverlos estamos simulando de que se pierden los 3. Se pierden los 3. Nótese que la instancia está arriba, está funcionando, ¿no? Al momento de que le quitamos sus archivos de control. Entonces, de entrada, fíjense, si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Dice 9, conectarse como usuario SYS e intentar detener la instancia con shutdown immediate. ¿Qué creen que pase cuando le dé un shutdown immediate?
¿ok? Y ya no hay control files. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Creen que la instancia baje de forma normal? O sea, el shutdown se va a ejecutar exitosamente. Sí, ¿no? Porque ya no sincroniza antes. No sincroniza antes. O sea, ahorita tengo un usuario que tiene registros insertados en su tabla, hizo commit, pero todavía no se sincroniza DB Buffer Cache con data files. En situaciones normales, ¿qué pasaría si lanzo un shutdown immediate? Eso ya ustedes deberían saberlo ahorita. ¿Qué pasa cuando hago un shutdown immediate? ¿Qué pasa con los datos que todavía no se han sincronizado con data files? Se esperan a recuperarse en un recovery, ¿no? Cuando vuelva a haber un No, estado. no, me refiero en una situación normalita. Ya. Olvídense ahorita de que le quitamos los control files. En una situación normal. Repito, la situación normal es un usuario, tiene datos insertados, hizo commit, DB Buffer Cache aún no se sincroniza con data files y lanzo shutdown immediate. ¿Qué pasaría? Se supone que se deberían sincronizar los archivos. Exacto. Se aplicaría un ¿qué? Un full checkpoint. ¿Se acuerdan del concepto de full checkpoint? Eso es parte del examen del jueves, ¿eh? El full checkpoint, el único evento que lo provoca es justamente cuando hacemos un shutdown. En un shutdown, ahí sí, el 100% de los cambios que tiene el DB buffer caché, el 100% de los buffers sucios, se deben sincronizar con data files, ahí sí todos. ¿Por qué? Pues porque la base ya se va a detener. Entonces ya debo tener ahí un full checkpoint. Eso es lo que ocurre. Pero ¿qué acabamos de decir? ¿Qué archivos se afectan cuando se hace un checkpoint? Data files, control files y los Data file, control online. file y online read log. Pero si el archivo de control ya no existe, porque deliberadamente lo borramos, ¿qué creen que pase con el shutdown immediate? Va a fallar. Va a fallar, no se va a poder detener la instancia, curiosamente, ¿no? La instrucción shutdown immediate va a fallar, no voy a poder detener la instancia. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué harían? ¿Alguna vez he estado pensando en implementar, por ejemplo, un examen práctico? Y mi idea es, por ejemplo, correr un script que haga que la base de datos se enferme. O sea, hace que ya no arranque o que ya no se pueda detener. Y la tarea de ustedes, su examen consistiría en a ver qué hacen para que la base vuelva a estar sana, ¿no? Con todos los conceptos que ya ahorita aprendimos, ya más o menos saben qué hacer, ¿no? Ya saben moverle a los online read logs, ya saben moverle a los parámetros, ya saben que tienen cosas multiplexadas, y por lo tanto podrían saber qué hacer ante una falla, ¿no? Estaría bueno, ¿no? ¿Les parece si hacemos un examen así? Si no, o sí. Pero bueno, alguna vez lo voy a implementar a ver qué pasa, no sé. Tengo esa idea ahorita, para que realmente podamos comprobar si es que sí ya sabemos administrar, por lo menos a nivel básico, ¿no? Una instancia. Se supone que todos estos conceptos que vimos, no nada más es por
pues por comprender y ver que existen, sino más bien porque esos conceptos nos ayudan a recuperar una base o a cuidar la salud de una base de datos, ¿no? Cuando le pase algo. O sea, ese es básicamente el objetivo, ¿no? No tanto que sí, ya me aprendí de memoria todos los procesos de background y ya me sé qué es un checkpoint y ya sé qué es un SSN, ya me lo aprendí todo súper bien, sí, pero a la hora de los trancazos, ahora sí, pues es donde hay que aplicar eso, ¿no? Para recuperarnos sobre todo de fallas. Bueno, entonces, ¿no? ¿Se les ocurre qué haríamos entonces si shutdown immediate falla? Usar el abort. Usar el abort. La única manera es usar un abort para que la instancia se detenga. Pero si usamos abort, ¿qué va a pasar con los datos de este usuario? De esta tablita. ¿En Pues qué? ahí sí no quedarán sincronizados, ¿no? No están sincronizados, pero como hicimos commit, ¿en dónde sí están respaldados? En los online, ¿no? En los online read logs, muy bien, ahí sí están. Entonces vamos a ver qué pasa. Hacemos un shutdown abort. Ya detuvimos la instancia de modo abrupto. Ahí sí va a funcionar porque pues no se sincroniza nada y por lo tanto no se requiere escribir en el archivo de control. Entonces dice, una vez que se ha provocado el error, el archivo de control, pues vamos a regenerarlo, ¿no? Porque pues obviamente si intentamos levantar la instancia, pues a lo más que podríamos aspirar es a un no mount, ¿no? Porque pues no hay archivos de control. ¿Ok? Entonces, notar que al hacer un shutdown abort, pues vamos a hacer un recovery por los datos que se insertaron, ¿no? Ahora, ¿cómo nos recuperamos de todo este desastre? Primero que nada, dice aquí, realizar una lista de todos los data files y de todos los archivos logs que integran a la base de datos. ¿Ok? Para poder regenerar el archivo de control es importantísimo que esto obviamente se conozca, ¿no? Te dirán, ¿y cómo hago eso? Bueno, pues por lo menos deberíamos de conocer las rutas, ¿no? Donde viven todos los archivos. Y si no, pues ni modo a buscarlas en todo el sistema operativo, ¿no? A ver dónde andan todos los data files. Entonces hay que tener la lista de todas esas rutas, de dónde están los control, más bien de dónde van a estar los nuevos archivos de control, dónde están los data files existentes y los archivos de redo. Ok. Si la instancia estuviera iniciada, eso lo pudiéramos saber con estas instrucciones. bpesos log file, bpesos data file y bpesos parameter nos diría estas tres instrucciones donde están todos los archivos de la base de datos, todos. Entonces, o por lo menos los que ahorita ocupamos. Entonces, esas rutas se recomienda que un buen DBA las debe tener siempre en la mente o por lo menos respaldadas. Todas las rutas de donde están todos los archivos de la base deben ser rutas conocidas y que no dependamos de la instancia para conocerlas. O sea que debemos tenerlas respaldadas ahí en algún lugar, ¿no? Y si no tenemos esas rutas, pues vamos a tener que ubicarlas manualmente, ¿no? Buscándolas en el sistema operativo. ¿Ok? Bueno, por cualquier cosa hay que hacer un respaldo de todos los data files y los online read logs. Acuérdense, vamos a hacer operaciones a nivel físico, hay que protegernos, ¿no? Lo más delicado pues son los data files y los online read logs. Para nuestro curso, pues igual y no es necesario hacer este paso, ¿no? Digo, para efectos. Además, todavía no aprendemos a hacer como tal backups, ¿no? Que ya lo veremos más adelante, pero por ahorita pues vamos a arriesgarnos, ¿no? De que todo va a salir bien. Luego, lo único que les decía que podemos hacer es iniciar la instancia en modo no podemos ir más allá. Entonces aquí ahora la idea sería crear un archivo de control manualito con la instrucción create control file. ¿Ok? La instrucción create control file es la que se describe aquí con este código.
¿Ok? Bueno, entonces los valores de algunos parámetros vean que coinciden con los que usamos cuando se creó la base de datos. Entonces se pueden utilizar aquí. ¿Esto qué significa? Que el script con que crean una base de datos siempre también debe de conservarse, no se debe eliminar. ¿Ok? El script con el que se crea la base debe mantenerse, ¿no? Por cualquier cuestión que se pueda obtener más adelante. Y esta es una de ellas. Entonces, la información de algunos parámetros la podemos sacar de los parámetros cuando se creó la base, ¿no? Ahora fíjense que dice aquí, hacer uso de la cláusula reset logs. Esto dice en caso de haber perdido algunos grupos de online read logs o en caso de requerir realizar una operación de recovery. ¿Ok? En este caso vamos a requerir un recovery. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Entonces, ahora quisiera preguntarles, ¿les hace sentido por qué se debe de hacer un reset logs? Que creo que ese escenario lo explicamos hace ratito. Para sincronizar los cambios, ¿no? Del commit de hace rato. Así es. Al final de este proceso, todo tiene que quedar parejito, porque nuestro nuevo control file no contiene el último SCN que se generó. Como no lo contiene, y nosotros no podemos decírselo como manual, así algo así como, mira, ahí te va este SCN, no es factible eso. Entonces, el reset log nos ayuda a poner todo parejito. ¿Ok? Y ya de ahí, pues, empezar nuevamente. Y luego él dice no archive log. Esto es para indicarle a la instrucción que la base no tiene este modo configurado. ¿Ok? Por ahora, ¿no? Un poquito más adelante lo vamos a hacer. Entonces, se fijan, la creación del archivo de control, pues es que es todo lo que tenemos, ¿no? Nuestros archivos de redo, ¿ok? Y los data files. Aquí tendríamos que poner, pues, todos los data files que tenemos, ¿no? Completar, dice aquí, con todos los data files que tenemos. ¿Ok? Bueno. Ahora, dice ejecutar la instrucción puede mostrar, al ejecutar la instrucción puede mostrar el siguiente mensaje. O sea, ya que la base está en modo no mount, vamos a tratar de ejecutar la creación de nuevo control file. Y cuando la ejecutemos, fíjense, me puede que me mande estos errores. ¿Ok? Puede mostrar, ¿sabes qué? Los data files que me estás mostrando tienen un header y el header está corrupto. O sea, todavía tenemos problemas. ¿Ok? Entonces, si llegáramos a tener un error donde el header de un data file está corrupto, aquí tenemos otro problema. ¿Cómo creen que podríamos solucionar este detalle? Cuando el header de un data file está corrupto. Ok, en la mayoría de las veces cuando un archivo está corrupto es porque realmente el archivo tiene un daño físico. Ok, o la estructura del header ya no es correcta. Aquí el detalle es que para corregirlo, RMan nos puede ayudar de repente a corregir errores en disco. Pero si esos errores no se corrigen con RMan, entonces ese archivo tendría que reemplazarse por un respaldo. ¿Ok?
Pero ¿qué creen ahorita? Ni hemos aprendido RMAN, ni tenemos respaldos. Estamos en problemas todavía, ¿no? Hay algo que nos puede salvar. Este data file, vean que corresponde a quién. A un archivo temporal, al table space temp, ¿no? Entonces, como es temporal, ¿qué creen que podemos hacer? Pues realmente no me importa mucho si lo borro y después lo regenero, porque tiene datos temporales, ¿no? Entonces, aprovechando que es temporal, lo puedo excluir de la lista de data files de acá arriba y entonces, después lo regeneramos. Esto porque es temporal. Imagínense si les dice que el que está corrupto es system, no olvídenlo, ¿no? Y si no tienen un respaldo, pues ya de plano esa base se murió. Entonces, fijen ahí la importancia de tener respaldos de los data files, porque si no, si llegara a ser system, no podría ser la misma idea porque este es temporal, ¿no? De hecho, en un semestre creo que le pasó a un alumno. Cuando llegué a este punto, le marcó que su data file de system estaba corrupto y ya no pudo recuperarse. Tuvo que reinstalar base de datos, tuvo que volver a crear su base de datos. Como no tenía respaldos ni nada, tuvo que volver a crear su base. Ese es un error muy grave, ¿no? Que podía ocurrir en la práctica. Bueno, cuando se reintenta la instrucción, pues va a ser exitosa, ¿no? Ya no tenemos un data file corrupto. ¿Ok? Ahora viene aquí un detalle, dice, debido a que se especificó la instrucción reset logs y debido a que la instancia no se detuvo de forma normal, se debe de ejecutar la siguiente instrucción. Esto para hacer el recovery. O sea, ya creamos el control file, pero ahora hay que hacer recover database using backup control file. O sea, hace el recovery empleando el nuevo archivo de control. ¿Ok? O los nuevos archivos de control. Pero cuando se intenta ejecutar el recovery, ahora nos lanza este error. ¿Qué entenderían con este error? Dice recover database using backup control file. Y luego me manda un error que dice, este cambio que se generó a esta hora, ok, hubo un problema al aplicar ese cambio. Ok. Dice aquí, este cambio dice está en secuencia 4, dice aquí, ¿no? Entonces, el significado es el siguiente, fíjense. Se está intentando realizar un proceso de recuperación. Para ello es necesario especificar la ruta absoluta del archivo log que contiene los cambios a recuperar. Como vamos a hacer un reset de logs, o se está haciendo un reset, ¿ok? El archivo de control no sabe o no conoce de dónde aplicarle ese cambio o dónde está ese cambio, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es básicamente indicarle, ¿no? En qué archivo de read log va a estar ese cambio. Como el archivo de control se perdió, pues ya no tenemos la información de cuál era el read log que se estaba usando, ¿no? La base está abajo, no lo conocemos, no sabemos, entonces no tenemos información. Recuerden que tenemos tres grupos de read logs, entonces puede que el cambio que se hizo a la tabla esté en el grupo 1, en el grupo 2 o en el grupo 3. Eso no lo sabemos porque no tenemos datos, ¿no? Entonces, si el archivo de control no se hubiera perdido, sí sabríamos. Pero entonces no se sabe en cuál. Entonces, por eso aquí la instrucción falla, porque a la hora de hacer el recovery, pues no sabe qué archivo de online read log va a aplicar. Entonces, para resolver este problema, hay que ejecutar la instrucción
y probar con cualquiera de los online read logs que tenemos, ¿no? Disponibles. Por ejemplo, se vuelve a correr el ejemplo, pero capturando la ruta de el nuevo, de cualquiera de los archivos de redo. Entonces, por ejemplo, aquí cuando le ejecutamos el recovery, la base me va a decir que escriba la ruta de el online read log donde está el cambio para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, básicamente aquí este mensaje dice, ¿no? Que este cambio necesita ser aplicado. Este change sería el SCN, digamos, ¿no? Pero no sabe de dónde aplicarlo, porque no tiene la información de quién fue el actual read log. Entonces aquí nos pide que le indicamos la ruta donde está el read log. Entonces al indicárselo, dice, nos sale esto, ¿no? Cuando le pasamos la ruta, decimos que nos especifique la ruta. Entonces supongamos que capturamos esta ruta. Y luego aún así nos puede salir un mensaje que diga que el archivo que le pasamos contiene la secuencia 30, hasta la secuencia 31, pero se requiere la 33. ¿Qué sucede aquí? Que le dimos un grupo de redo viejito. Pero tenemos más grupos, ¿no? Tenemos otros grupos, entonces podemos probar con los otros. Por ejemplo, aquí estoy probando ahora con el grupo 3. Y al aplicarle el grupo 3 ya me marca que ya pudo hacer el recovery. Entonces, se fijan, aquí básicamente es estar jugando y pasándole manualmente el read log. Y con eso ya pudo hacer el recovery. ¿Ok? Y luego dice, ya para irnos, dice, hay último escenario que puede presentarse a pesar de especificar todos los posibles online read logs. O sea, ya vimos que puede haber una falla de que un data file está dañado. Ya vimos que al momento de hacer el recovery vamos a tener que jugar con los read logs para que encuentre el cambio que necesita. Y por último puede haber un problemita. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un data file que está en modo offline? Entonces, como si tenemos un data file que está offline, muy probablemente el SCN que tenga ese data file no va a coincidir con el último. Y si ese data file lo agregamos a la lista, pues va a volver a fallar. Entonces, los data files que estén fuera de línea no deben de incluirse en la lista de data files que configuramos anteriormente, ¿no? Entonces, básicamente hay que eliminar ese data file de la lista si es que está offline. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya pasando ese detalle, ya después el paso siguiente sería alter database open reset logs, es decir, pues ya la base se va a abrir ya con los logs en reset y ya con el recovery hecho. ¿Ok? Y ya después vendría la manera en cómo podríamos recuperar los data files que no pudieron ser recuperados desde el inicio, ¿no? O sea, el temporal y el que estaba offline. ¿Ok? Pero si quieren eso ya lo vemos la siguiente clase. Ya vamos a acabarlo, pero nos falta todavía este pedacito. Es decir, nos vamos a quedar hasta este punto, ¿no? De cómo recuperar el archivo temporal que se dañó y cómo recuperar ese data file que estaba offline. ¿Ok? Entonces, fijan, es un proceso tedioso y pesado, ¿no? Pero pues esto es derivado a que pues se nos perdió el archivo de control, ¿no? Y estamos solucionando todos los problemas. Y eso, aquí no termina el asunto, ¿no? Si tuviéramos más configuraciones como el modo de archivado y backups hechos, ya es más complejo, ¿no? Recuperarnos de este tipo de falla. ¿Vale? Bueno,
Entonces vamos a dejarle hasta aquí. No sé si tengan dudas, comentarios. Profesor, en producción, ¿qué tan común es que se dañen los archivos? Muy seguido, ¿eh? Es seguido. ¿Por qué crees que existe toda la cuestión del multiplexado? Ok. Sí, sí puede, sí, no es algo que ocurra muy esporádicamente, ¿eh? Sí puede, todo depende, pues, de qué tanta actividad tiene una base al día. Si es una base muy, muy activa, sí puede darse el caso de que sí tengas problemas de discos, con cierta frecuencia. Y hubo otro tipo de fallas, no nada más de disco, ¿no? Que se te acaba el espacio. O sea, a cada rato hay detalles, ¿no? Con la base. No nada más es la pérdida de archivos, ¿no? Puedes tener problemas de memoria, que la memoria ya no es suficiente, que el espacio en tal partición ya se acabó, o que tu procesador empieza a mostrar mucha actividad, o que, por ejemplo, empiezas a detectar actividades de lectura y escrituras muy frecuentes. Entonces empieza a haber una serie de síntomas que se tienen que estar monitoreando para ver cómo los vas solucionando, ¿no? O sea, no nada más es esto de disco. Ya en producción empiezan a ocurrir, pues casi como un ser humano, ¿no? El ser humano empieza a funcionar y de repente ya te enfermas de esto, te enfermas de otra cosa y así te la llevas, ¿no? Entonces, el estar manteniendo la base es una actividad constante, ¿no? Bueno, ¿algo más? Sale pues, chicos, entonces nos estamos escuchando el miércoles, seguimos platicando de esto. Y pues igual si quieren el miércoles estudienles, si tienen dudas del examen del jueves, todavía el miércoles podemos aclarar dudas que tengan, ¿vale? Bueno, buen día, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye. Luego, buen día. Buen día. Hasta luego, profe.